La geografía de Italia, como la de la antigua Grecia, influyó determinantemente en la vida de sus habitantes. Como en Grecia, las cordilleras montañosas aislaron a las distintas regiones. Regiones que se fueron convirtiendo en las pequeñas pero poderosas repúblicas italianas, en los pequeños gigantes. Asimismo, como sucediera en Grecia, los terrenos para la explotación agrícola y ganadera eran insuficientes. De manera que las posibilidades de desarrollo estuvieron en el mar, en el comercio marítimo. Esas mismas características geográficas de la península itálica también limitaron el feudalismo. El sistema feudal basaba su poder en la explotación y dominio de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, en Italia no hubo tan grandes dominios o feudos, porque las montañas se encargaron, de una manera natural, de limitar su extensión. La debilidad del sistema feudal benefició el desarrollo comercial de las pequeñas repúblicas italianas, pues los italianos no tuvieron que enfrentar, como se hizo en el resto de Europa, a una poderosa nobleza feudal. Esa debilidad feudal propició el que los ricos comerciantes, así como los dueños de las manufacturas y bancos, detentaran el poder económico y, en cierta medida, el político, porque sus fortunas fueron las que dirigieron los destinos de aquellas pequeñas repúblicas italianas. En el desarrollo del comercio de las ciudades italianas influyeron determinantemente las cruzadas. De hecho, gracias a esas expediciones militares, ciudades marítimas como Venecia, Génova o Pisa se convirtieron en fuertes potencias comerciales. Así, por ejemplo, Venecia pudo acumular mucho dinero de las cruzadas a Tierra Santa, tanto por alquilar sus barcos a los ejércitos cruzados, como por los grandes y muchos negocios que los venecianos, aprovechando los viajes, lograron hacer en las ciudades de Oriente. Con el saqueo de Constantinopla en el siglo XIII, durante la Cuarta Cruzada, Venecia obtuvo grandes beneficios, pues pudo hacerse de enclaves comerciales en el mar Egeo, como en el Mediterráneo oriental. Pero Venecia fue una entre las tantas ciudades italianas que acumularon grandes riquezas mediante el comercio, tanto con Oriente como con el resto de Europa. Sin embargo, ese comercio que las enriqueciera fue también el factor que las distanciara. En efecto, las antiguas ciudades italianas se hacían la guerra sin cesar y trataban de enriquecerse cada una con la ruina de las otras. A pesar de que esas luchas se prolongaron durante siglos, aquellas ciudades prosperaron con sus industrias y su comercio. Una de las principales tareas que asumieron las ciudades europeas del medievo fue la defensa de los derechos de la entonces naciente burguesía, con el objeto de poder controlar cada vez más la política y los destinos de sus respectivas ciudades, control que irían logrando con el paso del tiempo. Esa fue una de las razones por las que se formaron las ligas comerciales a las que pertenecían varias ciudades mercantiles. De esas ligas, la llamada Hansa, a la que pertenecían comerciantes italianos y holandeses, fue la más poderosa. Por medio de esas ligas, aquellas ciudades hicieron respetar sus derechos comerciales, aun cuando hubiera disturbios o revueltas. Hacia el siglo XII, en Europa, grupos de población cada vez mayores se fueron concentrando en los antiguos centros urbanos o en los burgos, que eran las ciudades que los comerciantes y artesanos iban fundando. En parte, dicha concentración se debió a que los siervos se enrolaron en los ejércitos cruzados, conocieron en Medio Oriente oficios que después desarrollaron. Al regresar a Europa, esos siervos ya no regresaron a los feudos, sino que se concentraron en las ciudades o en los burgos. Así, las cruzadas fueron uno de los factores que contribuyeron al desarrollo urbano, al desarrollo de las ciudades. Con sus expediciones, las cruzadas abrieron rutas comerciales entre Europa, Medio Oriente y Noráfrica. El
comercio que se practicaría en las ciudades y que de hecho las haría prosperar. Así el comercio, junto con la industria artesanal, fue una de las actividades características de las nacientes ciudades europeas. Y aquellas ciudades europeas fueron creciendo y haciéndose más importantes. El comercio, la manufactura y el aumento de población fueron determinantes en dicho crecimiento urbano. Pero también fue determinante el apoyo que en un principio recibieron por parte de los monarcas. Dicho apoyo tuvo por objeto restarle fuerza a los señores feudales que les habían opacado el poder a los reyes. De manera que los monarcas vieron en las ciudades una forma de someter a los señores feudales. Alianza que las ciudades aceptaron porque con ella podían liberarse de la presión que ejercían sobre ellas los señores feudales. Así, además de enriquecerse con las cuotas que les pagaban las ciudades por su protección, los monarcas europeos recuperaban su poder. Por su parte, libres del yugo feudal, las ciudades pudieron ir desarrollando sus actividades comerciales y manufactureras. Fue precisamente en aquella economía en la que nació una clase social, la burguesía. La entonces nueva clase social tuvo intereses e ideales que se opusieron a los de la sociedad feudal. Con el paso de los años, fueron haciéndose más activos el comercio y la manufactura. Después de la Tercera Cruzada, las siguientes expediciones, así llamadas, se olvidaron de las intenciones originales de rescatar los lugares santos que estaban en manos de los musulmanes para convertirse en expediciones comerciales. A partir de la Cuarta Cruzada, el comercio europeo comenzó a revitalizarse con sus negocios en Oriente. Muchos comerciantes, principalmente genoveses y venecianos, vieron en las cruzadas la oportunidad de sacar provecho, pues además de alquilar sus embarcaciones a los cruzados, en ellas llevaban y traían diversas mercancías. Fue así como llegaron a la Europa del medievo y del Renacimiento toda suerte de artículos: sedas, esencias, ébano, ámbar, miel, artículos decorativos y especias. Todas ellas, mercancías cuya demanda en Europa fue tal que llegaron a ser consideradas como productos muy valiosos, como auténticos tesoros, debido a que además de su uso en la vida cotidiana, eran productos poco conocidos en el continente europeo. Con ese comercio que se desarrolló sobre todo a partir del siglo XI, las ciudades europeas, sobre todo las ciudades del norte de lo que actualmente es Italia, como Génova y Venecia, comenzaron a desarrollar una economía que, siglos más tarde, se habría de imponer. Las nuevas ciudades o burgos, llamados así a los asentamientos que fundaban, ya fuera a la sombra de los castillos o abadías, o bien en los cruces de los caminos de peregrinación, los comerciantes y todos aquellos siervos que se liberaban del yugo feudal. Los burgueses, habitantes de aquellas ciudades, comenzaron a desarrollar una nueva forma de vida ejerciendo diferentes oficios. Entre los oficios que ejercían estaban los de tejedores, sastres, zapateros, carpinteros o ebanistas, joyeros, orfebres y peleteros, cuyos productos eran vendidos porque el comercio fue, junto con la manufactura artesanal, la actividad principal. Para darle una mejor salida a sus productos y superar el comercio local, los burgos comenzaron a celebrar en determinadas fechas las ferias comerciales. Esas ferias fueron teniendo cada vez más éxito, pues en ellas los consumidores podían comprar mercancías de muy diferentes regiones que entonces tenían mucha demanda, desde los artículos básicos hasta los productos suntuarios. Al irse desarrollando el comercio de las ciudades, también se fue intensificando la circulación de la moneda. El poder del dinero fue creciendo cada vez más. Siendo el comercio cada vez más importante para el desarrollo de la economía, los primeros bancos comenzaron a surgir. En ellos se podían cambiar las monedas extranjeras por monedas locales,
así como también conseguir préstamos con interés. En la medida en que las ciudades de Europa medieval iban creciendo, tanto por los siervos libres que emigraban a ellas, como por fortalecer sus economías, el sistema feudal se iba debilitando. Ello se debió a que las manufacturas, el comercio urbano, comenzó a producir mayores riquezas que las que se podían obtener de la explotación agrícola de las tierras feudales. De aquellas antiguas ciudades europeas, fueron las repúblicas de lo que hoy es Italia, las que quizás mejor supieron aprovechar su geografía y las oportunidades que les ofreció la situación en el resto de Europa y en el Mediterráneo. Las características geográficas de la península itálica fueron un factor determinante para el desarrollo urbano y para la autonomía de sus pequeñas repúblicas. La cadena montañosa de los Apeninos aisló de manera natural a las diferentes regiones en las que se fundaron ciudades que crecieron independientes unas de otras. Esas mismas condiciones geográficas propiciaron también el desarrollo urbano de las pequeñas repúblicas italianas. Ello se debió a que los montes limitaron naturalmente la posesión de los grandes señoríos feudales. De esa manera, aquellas ciudades pudieron crecer y fortalecerse, puesto que el sistema feudal no era tan poderoso como en el resto de Europa. Siendo insuficiente la tierra de cultivo, los habitantes de aquella península tuvieron que recurrir al mar. El mar se convirtió para los antiguos moradores de Italia en la principal fuente de riqueza, sobre todo para las ciudades portuarias de Génova y Venecia. Con las expediciones de los ejércitos cruzados, tanto genoveses como venecianos supieron sacar grandes beneficios económicos. Además de alquilar sus embarcaciones a los cruzados, dichas expediciones le sirvieron a los mercaderes genoveses y venecianos para establecer contactos comerciales con los pueblos de Oriente y del norte de África. Así, los comerciantes venecianos y genoveses no fletaron viajes en vano. De ida, las embarcaciones llevaban mercancías europeas al Oriente. Y al regreso a los puertos italianos traían las preciadas especias y demás mercancías que tenían gran demanda en Europa. Con su activo comercio, las repúblicas italianas, además de enriquecerse, influyeron a todo el resto de Europa. Mediante ese comercio fue que las ciudades de lo que ahora es Italia pusieron en contacto a las culturas de Oriente y Occidente. Con la apertura que tuvo el comercio, las ciudades europeas, sobre todo las del centro, comenzaron también a activar y a fortalecer sus economías. Así, a finales del medievo y los albores del Renacimiento, numerosas redes comerciales se extendieron por todo el continente europeo. El auge económico de las ciudades europeas sirvió como base al arte y a la cultura. Esa base económica la proporcionó la burguesía, que sintió también la necesidad del refinamiento, además de las comodidades e influencia que le daba su dinero. Fue entonces que algunos aristócratas y burgueses decidieron apoyar a las artes y a la cultura en general. Empezaron así a surgir los mecenas que patrocinaban a diferentes artistas. Nacía una nueva época. Una época en la que las ciudades europeas se engalanaron con su arte.